Muy buenos días a todos ustedes. Soy el doctor Francisco Matías Soria Saavedra, pediatra infectólogo. A nombre del doctor Antonio Lara Pérez, que por situaciones personales no va a estar con nosotros coordinando esto, vamos a darle continuidad a lo que semanalmente, de una manera brillante, realiza el doctor, lo que es Pediatría al Día. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, que ellos presiden, y del Grupo Unidos, vamos a darle la cordial bienvenida al doctor Javier Iván Rodarte Pérez, que es un médico que realizó sus estudios como médico general en la Universidad Autónoma de Nayarit, para después realizar la residencia de pediatría médica en el Hospital General de Tepic. Una vez concluida esta residencia, realiza un adiestramiento de dermatología pediátrica en la Torre de Especialidades del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Hoy día él es certificado por el Colegio Mexicano de Pediatría y del Colegio de Dermatología Pediátrica. El tema a impartir por el doctor Javier es dermatitis atópica. Javier, adelante. Gracias, buenos días a todos. Buen día. Vamos a iniciar, pues como comentaba ya el doctor Francisco Soria, bueno, primero que nada agradeciendo la invitación y vamos a iniciar entonces con esta plática de café con el tema de dermatitis atópica, como ya se mencionó, tan común y tan variable. ¿Por qué el título así de tan común y tan variable? Porque precisamente la dermatitis atópica, a pesar de ser una de las enfermedades, o por lo menos en dermatología pediátrica, entra en las primeras tres, que generalmente está como la número uno, como la patología dermatológica pediátrica más frecuente, llega a presentar diferentes formas, pues digamos, diferentes manifestaciones, o puede ser tan variable que en ocasiones puede ser no tan fácil de identificar, o se llega a confundir con alguna otra patología, en este caso. Entonces, aquí vamos a, permítanme un segundito, acá, y emitir, listo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar? La importancia de la dermatitis atópica, la definición en este caso, vamos a hablar fisiopatología, la marcha atópica, lógicamente de todo generalidades, porque si no, no nos alcanzaría el tiempo, el diagnóstico clínico, el diagnóstico complementario y la terapéutica, pronóstico y recomendaciones. Y otra cosa importante, si hay o no existe algún tipo de prevención, que es lo importante que hay que considerar. Entonces, muy bien. Tenemos que la dermatitis atópica pues nos afecta pues del 5 al 20% de la población pediátrica pues en el mundo. La prevalencia, por ejemplo, en Estados Unidos se menciona del 17%. En México, la verdad es que no están establecidas tanto, digamos, las estadísticas, pero se estima que aproximadamente 5 millones de mexicanos padecen de dermatitis atópica y en México figura entre las 10 dermatosis más frecuentes. Como les comentaba hace rato, pues incluso generalmente entra dentro de las primeras, si no es que la primera más frecuente en México y también a nivel de las patologías dermatológicas pediátricas. Son las que más se presentan. Entonces, tenemos aquí, digamos, dentro de la importancia también, antes pues pensaríamos que nada más tiene una importancia, digamos, desde el punto de vista dermatológico, pero como podemos ver aquí también, el Sistema Nacional de Salud se ha encontrado pues de que cada vez se le da más importancia, en este caso dentro de la salud pública a nivel nacional, ya se han establecido foros, como está ahí el foro legislativo que hubo de dermatitis atópica, entonces donde podemos ver que cada vez se le está dando la importancia que requiere pues el tema de la dermatitis atópica. Entonces, como definición, porque siempre tenemos que partir de eso, ¿qué viene siendo dermatitis atópica? Una dermatitis atópica es una dermatosis. Una dermatosis es una patología de la piel. Se considera que es inflamatoria, multifactorial y crónica. Es lo que tiene, son digamos los requisitos que debe de cubrir. ¿Qué la caracteriza? El siguiente punto, las exacerbaciones y las remisiones. Es una enfermedad fluctuante que en ocasiones puede estar controlada y posteriormente se exacerba con alguna recaída que puede tener el paciente. Y eso es súper importante que los papás lo sepan, porque muchas veces piensan de que ya está recibiendo su tratamiento
Y si presenta una exacerbación o una recaída, pues lo toman como que el paciente no está en control. Eso puede suceder en cualquier paciente, o sea, forma parte de de la misma patología. ¿Y qué lo caracterizaría? Cerosis, las lesiones eczematosas y el prurito. La cerosis no es más que la piel seca, es el término médico pues para referirnos a esto. Las lesiones eczematosas son las lesiones llorosas. Cuando decimos que la piel está húmeda, esa es una lesión eczematosa. De hecho, en Estados Unidos o en la literatura anglosajona aparece mucho el término, más que dermatitis atópica, como eczema lo manejan, pero digamos que el término de eczema se referiría específicamente a las lesiones que son llorosas. Por eso no sería tan bien aplicado, sería mejor hablar pues de dermatitis atópica. Y el prurito, porque de hecho se dice, y es cierto, si el paciente no tiene prurito, difícilmente podría tratarse realmente de una dermatitis atópica. Digamos que es como lo más característico que debe de presentar. Entonces mencionamos ahorita que es una enfermedad cutánea, inflamatoria, crónica y pruriginosa. El origen desconocido, ahorita lo vamos a mencionar como qué causas no lo podrían llevar. Y generalmente, ¿cuándo va a comenzar? En la primera infancia, es cuando generalmente se puede presentar. También afecta a un número considerable de adultos, pero aquí es importante recalcar que es menos probable que si tenemos un paciente que nunca tuvo ninguna manifestación de dermatitis atópica y súbitamente en la edad adulta encontramos alguna manifestación de las que mencionamos anteriormente, no es imposible que se trate de dermatitis atópica, pero no debería ser nuestro primer diagnóstico a considerar. O sea, sí se puede presentar posteriormente, sí, pero si nunca tuvo ninguna manifestación, habría que considerar alguna otra patología. Y pues se puede asociar con niveles elevados de IgE. ¿Por qué dice se puede asociar? Porque no todos, o sea, sí podemos encontrar dermatitis atópica y pacientes que también presentan una alergia, pero no siempre va a ser así. Hay un porcentaje de pacientes con dermatitis atópica donde pudieran estar sus niveles de IgE y lo que son los eosinófilos normales. Y eso no te descartaría que el paciente no tiene dermatitis atópica. Y hay otro punto importante aquí también niveles elevados de IgE o de eosinófilos no es el número, la cantidad o el porcentaje lo que te da la gravedad de la patología. O sea que puedes tenerlo con niveles elevados y tener manifestaciones mínimas o viceversa, con niveles mínimos de estos factores y las manifestaciones cutáneas pues prácticamente ser muy severas. Entonces no van así como el porcentaje tan de la mano. Entonces, dermatitis atópica y marcha atópica. Ya todos hemos escuchado, igual durante nuestra formación de pediatría, de médicos generales y todo, de que pues existe algo que se llama marcha atópica. En la marcha atópica, pues digamos, entra la dermatitis atópica. Está dermatitis atópica, asma y rinitis alérgica. En este caso, para tener, digamos, o sospechar que un paciente pueda tener una marcha atópica, lógicamente, pues vamos a interrogar y vamos a investigar si nuestro paciente presenta alguna otra manifestación. ¿Qué significa esto? En este caso, por ejemplo, si yo tengo un paciente con dermatitis atópica, no forzosamente va a tener la marcha atópica o la triada, no necesariamente se va a presentar. Puede presentarse o no. O incluso algo muy frecuente es que presente algo más, nada más, no sé, adicional asma o rinitis, pero no exactamente las tres cosas, o solamente nuestro paciente tenga dermatitis atópica. Entonces tampoco lo podemos encasillar como que ya tienes dermatitis atópica y se te va a venir el caos. Pues no, la verdad no es así en ocasiones de severa. Entonces hay una teoría de la marcha atópica que nos sugiere que es, digamos, parte de una progresión que puede conducir a una enfermedad alérgica. En este caso, en otras superficies de la barrera epitelial, de la barrera cutánea. Entonces, aquí es donde tenemos la famosa triada atópica, que entra asma, dermatitis atópica y la rinoconjuntivitis. Bueno, la presentación. En esta imagen es clave porque nos dice cómo incluso de manera inicial, la dermatitis atópica puede ser la primera manifestación de esta marcha atópica. O sea, que nosotros podríamos tener en los primeros meses de vida, que generalmente es muy frecuente que se presente en el segundo mes de vida, entre el segundo y el sexto mes de vida, las manifestaciones de dermatitis atópica pueden ser las primeras manifestaciones de un paciente que va a tener algún otro componente alérgico. ¿Por qué se puede presentar esto?
porque muchas veces un paciente se puede sensibilizar de manera cutánea a través de la piel. Todos pensamos que para que un paciente presente una alergia o tenga alguna manifestación, digamos que tuvo contacto con el alérgeno por vía, digamos que o por vía inhalada respiratoria o por vía de que lo consumió, lo ingirió como un alimento. Pero también podemos encontrar pacientes, que eso es muy frecuente que me encuentre yo en la consulta, donde no sé, son alérgicos, por ejemplo, alguna avena, soya, y hay cremas que están basadas pues en esto, sobre todo en avena, y hay pacientes que desafortunadamente son alérgicos a eso y todavía, lógicamente, no sé, tienes un bebé de 2 meses, lógicamente no ha ingerido la avena, pero lo sensibilizaste de vía cutánea. Entonces, es importante también considerar eso, que su primera sensibilización pudo haber sido a través de la piel. Entonces sí tendremos que interrogar de los productos que está utilizando y sobre todo qué componentes tienen. Entonces, la dermatitis atópica a nivel mundial, pues se considera que representa entre el 1 al 20% de la población mundial. Como dice aquí, del 3 al 25% son niños entre 6 y los 7 años, que es lo que generalmente encontramos. 15 al 30% de la población pues pediátrica, en este caso el 2 al 10% de lo que son adultos, y lo que es entre el 3 al 30% de niños entre 13 y 14 años. Eso es lo que está reportado. Bueno, entonces, en la etiopatogenia, que es aquí como la parte importante o la trascendencia de todo esto, para que tengamos dermatitis atópica, algo que debemos de considerar es, principalmente tiene que haber un factor genético. Y en este factor genético puede haber alguna alteración en la inmunidad. O sea que no podemos decir que un paciente tiene dermatitis atópica, lógicamente tiene una alteración en la barrera cutánea, pero antes estudiabas la piel. Digamos que dependiendo de la especialidad que tengas, cada quien te dice como que la dermatitis atópica es por alergia, es por daño en la piel o es por alguna otra manifestación, pero realmente pues hay un daño estructural y hay un daño genético. O sea, hay una alteración, genéticamente el paciente nació con eso. Entonces, en esta alteración hay una disfunción de esta barrera epidérmica que debería de encontrarse en condiciones normales. Y algo importante, los factores ambientales también participan. Como cualquier otra patología de las que hemos visto que dices, bueno, puedo tener predisposición porque mi papá, mi mamá tiene dermatitis atópica. Si tengo uno de los familiares con dermatitis atópica, mi papá o mamá, me da un 60% de probabilidades de que yo lo pudiera tener. Si tengo a papá y a mamá con dermatitis atópica, me incrementa las posibilidades hasta un 80%. Pero resulta que hay estudios que se han hecho en donde los factores ambientales también cuentan. Se han hecho estudios en lugares o países donde la incidencia de dermatitis atópica es muy baja y un paciente, digamos, o una persona de esa población, se la llevan a una población en donde la incidencia de dermatitis atópica es alta y curiosamente también se incrementa o puede presentar manifestaciones ahí ese paciente que en su vida se supone que iba a presentar dermatitis atópica. Entonces sí se ha visto que los factores ambientales también cuentan, más de lo que en ocasiones pensamos que puede suceder. Entonces, por eso la predisposición genética vendría siendo el factor número uno. Eso es importante considerar. No va a haber forma de tener dermatitis atópica si genéticamente no hay alguna modificación. En la imagen que estamos viendo a continuación, podemos ver eso, o sea, que partimos de qué? De un defecto genético, que ese defecto genético nos va a dar un defecto en la barrera cutánea, que al final de cuentas toda la explicación de lo que está pasando en dermatitis atópica se va a dar por el defecto de la barrera cutánea. ¿Qué es lo que va a pasar en la barrera cutánea? Va a haber una pérdida transepidérmica de agua. El epidermis, como todos sabemos, pues es la capa más superficial, la más externa pues de la piel, y ahí es donde se va a dar esa pérdida epidérmica de agua. Entonces aquí podemos ver en la imagen igual como puede haber inflamación, puede haber irritación, hay una rotura de esa barrera cutánea. Ya sabemos todos que a nivel de la piel encontramos, digamos, una microbiota normal, sobre todo por lo que viene siendo Staphylococcus aureus. Normalmente esta microbiota no nos provocaría nada, o sea, no nos perjudicaría nada, al contrario, pues es parte de lo que debe de estar ahí. Pero cuando ya tenemos una alteración, cuando ya tenemos esa disrupción de la barrera cutánea, hay un proceso inflamatorio, esa microbiota se incrementa y en este caso pues ya nos va a provocar un proceso inflamatorio que va a desencadenar una cascada, digamos, proinflamatoria
y van a participar ahí desde diferentes tipos de interleucinas, que son las que nos van a explicar incluso el prurito, la comezón por diferentes causas. ¿Y qué se va a dar o qué se ha estudiado también ahí? Una alteración a nivel de lo que es la filagrina, que de hecho si hacemos un estudio genético, un estudio molecular, podríamos encontrar ese tipo de alteración, ese tipo de disrupción. Entonces, todo esto igual, sí tienen varias causas. De hecho, por ejemplo, aquí en la imagen pueden ver ahí la disminución de ceramidas, que eso también se presenta, que va a dar al final el prurito. Es un, bueno, aparte de que se va a producir el prurito, digamos, por el mecanismo ahora sí que proinflamatorio y la liberación de diferentes interleucinas y toquinas, también el problema va a ser, se convierte en un círculo vicioso. ¿Por qué se convierte en un círculo vicioso? Porque tenemos a nuestro paciente en el que ya trae la alteración, como tiene prurito se va a rascar y ahora por mecanismo, ahora sí que mecánico, va a alterar todavía las condiciones de su piel. ¿Y a qué lo pueden llevar? Pues a la hiperkeratosis. La hiperkeratosis sería algo que veríamos, ahora sí que la hiperkeratosis es algo que lo diagnosticaríamos a nivel de hacerle un estudio histopatológico. Pero en la piel ahí le llaman hiperkeratosis a cuando ya la piel se engrosó y digamos que el término correcto sería pues una liquenificación en lo que es la piel. Entonces, hasta ahí es donde nos puede llevar las alteraciones de la piel, porque ahora sí por el mismo mecanismo en el que el propio paciente se va a estar dañando su piel y se va a estar incrementando el problema. Muy bien. Entonces, tenemos aquí en las alteraciones genéticas, como podrán ver, si tiene su ciencia, si tiene varias cosas, hay mutaciones en diversos genes involucrados. ¿Y qué es lo que se va a dar? Pues la alteración a nivel de la función de la barrera cutánea, la diferenciación de los queratinocitos es otra alteración que se va a dar. Antes, pues a los queratinocitos yo creo que a todos nos tocó cuando estábamos en la escuela de medicina o algo, que pues eran las clásicas células muertas que no tenían ninguna participación y ahora sí que estaban ahí nada más el desecho, digamos, de la piel, pero se le han encontrado muchas funciones, o sea, los queratinocitos sí están involucrados en gran parte de los procesos que se dan a nivel cutáneo. Y lógicamente va a dar una respuesta inmune innata, pero también de tipo adaptativa. Y pues van a participar citoquinas y las quimoquinas. Muy bien. Entonces, lo que hablábamos anteriormente, el gel de la filagrina. Va a haber pues genes que codifican proteínas estructurales en las uniones estrechas y podemos encontrar incluso otro tipo de alteraciones, hasta en el gen SPIN5. Podemos encontrar alteraciones en donde nuestro paciente puede estar asociado con otro tipo de alteración genética que no solamente tiene que ver pues con dermatitis atópica. Y aquí participan también genes que modifican péptidos antimicrobianos, los PAM, y los genes de receptores de reconocimiento de patrones. Son los que pueden participar en este proceso. Entonces, tenemos aquí, digamos, que los factores ambientales jugaban, como mencionamos anteriormente, un papel importante, vital en este proceso. Podemos ver cómo participa desde el clima. Es variable, porque en la literatura, sobre todo lo que se reporta es que en la población pediátrica, pues en este caso en los climas de frío con dermatitis atópica, es cuando se va a exacerbar el problema. La verdad es que yo creo que dependiendo del clima donde vivamos, ahora sí que sí, a mí me toca ver poblaciones donde desafortunadamente el peque le batalla en frío y en calor, o otros peques a todo lo contrario, en frío al contrario hasta mejoran y es el temporada de calor cuando con su propio sudor les provoca más reacción su piel. Como dice ahí, la polución, cambios ambientales, el tabaco en el nivel postnatal, la dieta occidental, los factores maternos, el sobrepeso y la obesidad. Estos dos puntos últimos también son importantes. En este caso, ¿qué se ha visto con factores maternos? La mamá. Hay estudios en donde si mamá tuvo diabetes gestacional y nace un bebé de término, ese factor pudiera condicionar que sí desarrollara dermatitis atópica. Lógicamente debe de cubrir otros requisitos. Pero esos mismos estudios se ha hecho diabetes gestacional en madre que tiene un recién nacido pretérmino y por alguna extraña razón en el pretérmino no manifiesta, ahora sí que datos de dermatitis atópica en ese paciente, en factores maternos. Y en el sobrepeso y la obesidad hay estudios, hay un último estudio que se hizo con 414 pacientes adolescentes, en donde se encontró que si esos pacientes ya diagnosticados con dermatitis atópica
presentaban sobrepeso, obesidad y modificaban sus condiciones, ahora sí que higiénico-dietéticas, controlaban lo que era el sobrepeso y la obesidad, mejoraban sus condiciones de la piel. Así como hay muchos estudios en psoriasis donde, digamos, los trastornos metabólicos se han visto cómo participan y perjudican pues al paciente y cómo haciendo cambios higiénico-dietéticos se mejora la calidad de vida del paciente. En dermatitis atópica también se ha encontrado eso, aunque pues no es lo que más no es lo que más se le ha hecho énfasis o lo que más ha tenido boom. Ay, perdón. Entonces, tenemos aquí el pH cutáneo. Pues tenemos que, es importante conocer eso. O sea, nuestro pH de la piel, digamos, es ácido, se va a encontrar entre 4 y 6. Hay un producto dermatológico, pues, pero pues igual aquí en esta plática no, no estamos haciendo énfasis a eso, pero lleva un nombre con un número porque hace énfasis y el número que lleva es entre el 4 y el 6, el 5. Esa crema ya hace referencia a eso, de que tiene un pH que va a mantener las condiciones normales de la piel. Entonces, si tenemos un pH normal en la piel, esto nos va a dar una integridad en nuestro estrato córneo, una diferenciación epidérmica, va a haber el metabolismo lipídico y pues se van a dar las funciones antimicrobianas que de manera natural tiene la piel. Porque eso es importante conocer. Hablábamos hace rato de que si tenemos nuestra barrera cutánea en condiciones normales, ¿qué nos va a favorecer? ¿Qué nos va a favorecer? Si nuestra piel está bien, va a prevenir la penetración de alergenos, va a reducir la pérdida transepidérmica de agua, va a tener una actividad antimicrobiana que nos va a mantener la piel en condiciones normales y, lo más importante también, va a interactuar con el sistema inmune de tipo adaptativo también. O sea que vamos a tener pues nuestra piel en perfectas condiciones. Y entonces por eso es importante también ahí evitar el empleo de limpiadores dañinos pues de la piel, que ya ven que en ocasiones mamá y papá pues tratan de buscar los productos que prácticamente tengan la piel aparentemente en mejores condiciones, pero en ocasiones la piel puede estar normal y nosotros la podríamos alterar. Y si ya de por sí el peque ya tiene condiciones de dermatitis atópica, pues todavía sus condiciones de la piel van a empeorar en este caso. Entonces, en la alteración de la barrera cutánea, ¿qué se va a presentar? Hay un incremento de la actividad de lo que son las proteasas. Aquí estamos hablando a nivel del estrato córneo. Hay un deterioro de la integridad de la barrera cutánea. ¿Y qué va a pasar? Una alteración del microbioma cutáneo. Eso es lo que está pasando en nuestro paciente. O sea que sí tiene más ciencia de lo que aparentemente pensamos. Por eso tenemos en esta otra imagen, digamos que los tres estadios, desde que inicia la dermatitis atópica, cuando la tenemos en la fase aguda y cuando la tenemos en la fase crónica. O sea, desde ahora sí que ahí podemos volver a ver cómo participa lo genético, la barrera defectuosa que tenemos, la participación de interleucinas, donde va a haber la entrada de alérgenos y patógenos, se va a dar el mecanismo de prurito, el rascado, en una etapa ya crónica, lógicamente por el mismo rascado vamos a perpetuar todo el proceso inflamatorio, va a haber liquenificación en las lesiones y al final de cuentas, ¿qué pueden presentarse en una dermatitis crónica, en una dermatitis atópica crónica? Los superantígenos. Yo creo que a todos igual nos ha tocado ver cómo de pronto un paciente con dermatitis atópica que no mejoraba utilizando, digamos, los tratamientos tradicionales o, digamos, de recuperación de barrera cutánea, como con el uso de algún antibiótico tópico, sistémico, sobre todo, pues en este caso, que tenga acción contra gram positivos, por lo que mencionabas de Staphylococcus aureus, como de manera mágica, milagrosa, el paciente empieza a recuperarse las condiciones de la piel. ¿Por qué? Porque ahí ya teníamos también un proceso, pues, de la participación de los superantígenos y en este caso el Staphylococcus aureus llega a participar como un superantígeno. Entonces sí tiene, como mencionamos acá, es un proceso pues algo complejo, pero de entender este proceso es como depende también que nosotros podamos ofrecerle a nuestro paciente la mejor pues calidad de vida en este caso. Entonces, en esta imagen de acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Tenemos que hay un microbioma cutáneo y este microbioma cutáneo ocupa un equilibrio. Si en el microbioma cutáneo tenemos un equilibrio entre lo que es el Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus hominis, en ese equilibrio nos vamos a encontrar en una simbiosis. Pero si uno de estos microorganismos se altera, lógicamente lo que vamos a presentar es una disbiosis. Y en esta disbiosis, en esta alteración del microbioma cutáneo, pues va a participar por aumento de los péptidos antimicrobianos
y se va a dar la justificación o se va a dar el proceso de la alteración de la barrera cutánea por la alteración en el microbioma. El microbioma, como ya hemos visto todos también últimamente, pues se le está dando un auge, un boom, no solamente, antes era nada más lo que era la microbiota a nivel intestinal, pero pues ahora podemos ver cómo el microbioma, pues lo estamos estudiando en todas las áreas de nuestro cuerpo. Y el microbioma pues cutáneo es algo importante a considerar. Entonces, la alteración de nuestra barrera cutánea, ¿qué va a participar? Hay secreción de mediadores proinflamatorios, en este caso interleucina 4, la 13, la 25, el factor de necrosis tumoral alfa, y estos pues van a reducir la expresión de lo que es el gen de la filagrina. Son parte pues de los mediadores que van a participar y los que van a dar parte de este proceso. Aquí también, ¿qué va a participar? En el ciclo prurito cascado hay participación de la interleucina 13, de la interleucina 31 y de la linfopoyetina tímica estromal. En este caso, con esta participación de estos mediadores, va a haber una liberación, perdón, de los mediadores, que es lo que va a participar. Entonces, ¿cómo se presenta un paciente con dermatitis atópica? Generalmente está descrito que el inicio de la dermatitis atópica se va a dar en el 60% de los pacientes durante el primer año de vida. Y todavía de ahí, especialmente entre el segundo, tercer mes y los 6 meses de edad. Aquí igual y habría que hacer un paréntesis. Yo creo que a todos nos ha tocado también ver los, digamos, los trastornos transitorios de recién nacido que se pueden presentar en el primer mes de vida. Sí es difícil, es muy probable que un paciente con dermatitis atópica incluso se expresara en el primer mes de vida o en sus primeros días de vida, pero va a pasar desapercibido porque siempre vamos a sospechar que se trata de alguno de los trastornos transitorios que forzosamente tendrían que desaparecer y quizás nos vamos a dar cuenta hasta el segundo mes. O lo otro que puede pasar es de que presente alguna alteración transitoria de recién nacido, desaparezca y entre el segundo y tercer mes presente manifestaciones de dermatitis atópica. ¿Qué es lo que me toca ver a mí generalmente en la consulta? Que llega nuestro paciente, llega la mamá angustiada porque dice, es que mi bebé no se ha aliviado desde que inició, desde que nació. O sea, desde que nació tuvo una alteración, que tuvo pálpulas en su cara, que tuvo, no sé, pudo haber tenido hasta un eritema tóxico de recién nacido, se le quitó y le apareció otra cosa. Y para la mamá y para el papá, ese pacientito nunca se alivió. Pero cuando hacemos un análisis retrospectivo, resulta que ese paciente presentó algún trastorno transitorio de recién nacido, desapareció y entre su segundo y tercer mes de vida probablemente ahora está presentando manifestaciones de dermatitis atópica o se pudieron ver conjugado en ese inter, pero para papá y mamá es que su problema con el que nació nunca se le ha quitado, pero porque no logran diferenciar. Si ustedes, si hacemos, digamos, en la historia clínica, en el interrogatorio, la anamnesis, digamos, de cómo lo presentó, el mismo papá y mamá se van a dar cuenta y van a decir, sí, se le habían quitado esas lesiones y aparecieron otras. Se van a identificar que sí, realmente han sido diferentes manifestaciones. Entonces, el 90% aquí de nuestros casos se va a presentar antes de los 5 años de edad. Eso es lo que está descrito pues en la literatura. Entonces, dermatitis atópica va a tener fenotipos, pues en este caso, dependiendo de la edad, en los niños o los adultos, la participación de la IgE, si es extrínseca, intrínseca, la gravedad, todavía la calificaríamos de manera general como leve, moderada, grave o severa, y pues aquí va a participar fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento. Como vemos aquí en nuestra imagen, digamos, la dermatitis atópica, habíamos dicho al principio, tan común y tan variable. ¿A qué nos referíamos también? A las manifestaciones que va a tener. Lógicamente, si nacemos, si tenemos dermatitis atópica en nuestros primeros meses de vida, en el periodo de lactancia, pues ¿en qué sitios son los que normalmente estamos acostumbrados a ver manifestaciones? A nivel de mejillas, en la cara, como dice ahí, no en el triángulo nasolabial, porque si alcanzamos a ver alrededor de la región peribucal y parte, digamos, inferior a lo que son las narinas, podemos ver cómo esa área, ustedes pueden preguntar y pueden ver incluso fotos del peque y siempre va a estar respetada. En un peque, el cuero cabelludo, el tronco, las caras extensoras son las partes que nos encontramos afectadas. Ya cuando pasamos el periodo de lactancia, en el periodo preescolar, podemos encontrar que en los niños van a estar afectados los pliegues flexores, en este caso, pliegue de muñeca, la nuca, la zona perioral también, las mejillas y el dorso de los pies también, pero si se fijan, de hecho, incluso puede ser que ya mejillas o otro sitio facial en ocasiones no sea tan afectado. Y por eso la clásica imagen de bebé que nos encontramos en la literatura, donde pues es el sitio más, ahora sí que el más afectado que se encuentra.
¿qué más vamos a presentar? Ese mismo paciente está presentando manifestaciones distintas de una misma patología dependiendo del grupo etario en el que se encuentra. O sea, la enfermedad está evolucionando, se está expresando de manera diferente, solamente, pero es la misma patología, pues. Va a llegar a la edad adulta y pudiera pasar que un porcentaje de estos pacientes no van a desarrollar manifestaciones o prácticamente van a ser mínimas. En la edad adulta podemos encontrar afectado lo que son los pliegues flexores de codos y rodillas, cara, cuello, mejillas, dorso de manos y dorso de pies. Pero ¿qué es lo más común que se llega a afectar en ocasiones en el adulto, en el que casi pasa desapercibido? Es el papá o mamá que te dice, ay, yo nada más tengo como un poco de sensibilidad en mis manos o en mis pies. O sea, eso fue lo único que quedó de su dermatitis atópica de la infancia, que por eso es importante interrogar, digamos, a la hora que estamos valorando a nuestro pacientito, cómo ha evolucionado también el papá. O sea, si ustedes le preguntan en las consultas a los papás si no hay antecedentes de dermatitis atópica, ¿qué te van a decir? Pues que no, porque a lo mejor es la primera vez que escuchan el término, pero si les preguntas en la consulta, no hay antecedentes, usted no le batalló con su piel en la infancia, su esposa, o sea, no tuvieron ningún problema, sus papás no le tuvieron que poner algún tipo de tratamiento, y ya muchas veces va a resultar que te dicen, ah, fíjese que sí, doctor. Fíjese que de chico sí le batallaba con la piel y todo, pero nada, llegué a los 10 años y como que me controlé. Entonces, ese paciente muy probablemente tuvo dermatitis atópica, pero pues también hay que ver que antes los papás pues no se preocupaban así como tanto y pues yo creo que te decían, pues de dermatitis atópica no te vas a morir, vas a sobrevivir, así que no se nos angustiaban tanto. Entonces, ¿qué se presenta? En lo que es en la etapa, digamos, de lactancia, se puede presentar el eczema, que habíamos dicho, las lesiones lo que son llorosas, eritema, que es el enrojecimiento, se pueden presentar vesículas, costras mielicéricas y las costras hemáticas. Aquí es importante considerar que yo creo, bueno, siempre se los menciono mucho, cuando un paciente presenta vesículas, no puede ser que nuestro único diagnóstico diferencial sea varicela o otra infección viral. O sea, vesículas puede ser una manifestación de muchas patologías y una enfermedad puede evolucionar de una pápula, una vesícula, una costra, se puede tener diferentes manifestaciones, entonces no podemos encasillar con eso. Más grande en este paciente se presenta el eritema, enrojecimiento, la liquenificación, que quedamos que esa se da porque el paciente se está rascando, lo está haciendo el proceso de manera crónica, está perpetuando su alteración y pues lógicamente pues eso está haciendo que la piel modifique sus condiciones y pues se pueden presentar costras hemáticas. ¿Qué pudiera pasar en esa etapa intermedia? Que en algún momento, incluso en la primera etapa, el paciente se sobreinfecta. Y algo muy frecuente que se presenta en los pacientes es la impetiginización de las lesiones. No es propiamente un impético, sino las lesiones se sobreinfectaron durante el proceso porque el paciente se manipulaba, se rascaba y pues eso puede pasar en cualquier momento. ¿Qué llega más adelante conforme sigue creciendo nuestro paciente? Generalmente ya las lesiones van a ser más de tipo pápula, vesícula probablemente ya no tanto, se van a niquelificar y pues se van a encontrar las costras hemáticas en este paciente. Entonces tenemos así fases cronológicas pues en nuestro paciente. Tenemos el cuadro clínico con las tres fases, la fase del lactante, las primeras semanas y los 2 años, la fase escolar y la fase del adulto, que son lo que ya mencionamos ahorita de qué localizaciones típicas podemos encontrar. Si se fijan aquí en la imagen también hay un poco, ahí mencionaba aquí hacia el área, viene hacia el área de las ingles o hacia el área genital. Ahí también podríamos hacer un paréntesis en que generalmente toda la gente tiene la idea de que, no sé, su niño no es de piel atópica o de piel sensible porque con el pañal no le batalla. O sea, si hablamos de dermatitis atópica, generalmente el área del pañal es un área que generalmente está respetada. No es lo más frecuente que un niño con dermatitis atópica sea un niño que su problema sea alteraciones en el área del pañal. Entonces, no es eso lo que normalmente esperamos. ¿Qué comorbilidades encontramos en este paciente? Puede haber pitidiasis alba, las famosas manchitas blancas, que muchas veces te van a llegar a la consulta porque pues, los van a sospechar de anemia, desnutrición y otras condiciones, y pues solamente es la manifestación igual de que esta piel que está serótica, esa piel que necesita hidratación, solamente ocupas recuperar, restaurar esa barrera cutánea y esas manchas tienen que desaparecer. Puede haber dermatitis seborreica, en ocasiones puede ser difícil diferenciar si se están traspolando las dos enfermedades o solamente dermatitis seborreica pudiera ser parte del proceso de dermatitis atópica y nada más de manera transitoria. Pudiera haber dermatitis del área del pañal, dermatitis por contacto, prurigo por insectos,
urticaria, queratosis pilar, psoriasis, hiperhidrosis, son todas las alteraciones que pudieran, digamos, que acompañar a un paciente con dermatitis atópica y que lógicamente podrían empeorar el cuadro. Bueno, entonces, en los mediadores de lo que es el prurito en dermatitis atópica, tenemos aquí, entonces, que no es mediado exclusivamente por histamina. ¿Por qué tenemos que hacer énfasis en esto? No es mediado exclusivamente por histamina porque pues, si normalmente el manejo de la dermatitis atópica la vamos a hacer con un antihistamínico para el prurito, pues muchas veces no va a ser suficiente ese efecto porque participa la histamina, la sustancia P, la serotonina, las prostaglandinas C2, somatostatina, el péptido relacionado con el gen de calcitonina, el péptido vasoactivo intestinal y la interleucina 31. Aquí es muy importante conociendo cuáles son los mediadores que están afectados y si logramos identificar cuál. Por eso muchas veces hay terapia dirigida para lo que es el prurito y dermatitis atópica, específicamente para el mediador que estuviera afectado. Entonces, aquí tenemos nuevamente la imagen, la dermatitis atópica, y ahora sí que los sitios que se pueden estar afectados, la cerosis, el prurito que se va a presentar, las alteraciones que se presentarían en ese paciente, incluso vasodilatación. En este caso, en los peques, ¿en dónde vamos a encontrar las áreas más afectadas? Como viene ahí, la afectación de piernas, las pápulas. En el área del pañal, sí dice ahí que pueden aparecer lesiones. Hay incluso algo que se llama dermatitis atópica perigenital, que en ocasiones a mí me ha tocado ver en la consulta, se supone que es raro, pero incluso en donde no trae ninguna manifestación en otra área del cuerpo y solamente es el área genital la que es como un poquito más sensible. No hace una dermatitis del área del pañal, pero a nivel de lo que es la región escrotal o incluso pues en lo que es, bueno, en el sexo masculino o en el sexo femenino, en lo que son los labios externos, puede presentar algún tipo de manifestación, micropápulas, una especie de reacción como si el paciente estuviera haciendo alguna alergia. Eso es lo que puede presentarse. Bueno, entonces sitios de afección. Y es lo que estamos viendo ahorita, los sitios que pueden estar afectados. Lógicamente estamos viendo como el paciente más clásico, el más afectado. Ahora sí que vemos igual mejillas, vemos igual cuello, vemos igual los pliegues, vemos ahí datos de costras y todo, costras reumáticas y todo que pueden ser por la misma manipulación del paciente, pues que se puede estar dando. Entonces tenemos que los estadios clínicos que se dan de dermatitis atópica, hay un estadio agudo. ¿Cómo sabemos que está en una etapa aguda? Porque son las pápulas eritematosas, puede haber eczema o las escoriaciones. En la etapa subaguda puede haber ya las pápulas y las escoriaciones, y en la etapa crónica, digamos que no tiene pierde, va a haber una liquenificación y las pápulas fibróticas. O sea, va a tener la piel manifestaciones de que como la hemos estado manipulando, la hemos estado afectando, pues lógicamente la piel se está engrosando, está teniendo una respuesta esperada a esa alteración, que era lo que a través de un estudio histopatológico lo vamos a ver como una hiperkeratosis. Entonces, podemos ver que la gravedad sí la podemos estimar. Yo creo que todos a lo mejor hemos visto, vamos a ver aquí nada más lo que es del escorat, pues en este caso, para valorar lo que es la gravedad. En este caso aquí va a valorar pues la área afectada que tiene nuestro paciente. En los otros datos, lo que son datos objetivos, como dice ahí, el eritema, el edema, costra, las huellas de rascado, la liquenificación y la resequedad. Y lo que es en los datos subjetivos, el prurito y el deterioro del sueño, que es lo que se hace en el análisis del paciente. Aquí viene hasta una ecuación, aquí está la ecuación, cómo la podemos sacar. Si es leve, nos va a dar un puntaje menor de 15, si es de 15 a 40 es una dermatitis atópica moderada, y si tiene más de 40 puntos, pues se trata de una dermatitis atópica severa. Para esto igual y a lo mejor no habría que complicarnos tanto porque pues sí existen ya el software, ya existen programas que podemos descargar aplicaciones en nuestro celular o en nuestro dispositivo electrónico y podemos hacer ese cálculo. Aquí la clave sería nada más poder interpretar y poder, digamos, detectar las manifestaciones en el paciente para que yo las pueda ahí cuantificar y darle una puntuación. Entonces, por eso tenemos aquí en la imagen lo que mencionábamos ahorita, el Escorat, y que ahí pues ahora sí que es una aplicación que nos puede ayudar a realizar todo esto. Entonces, aquí en la dermatitis atópica, pues hay criterios de Hanifin y Rapka, que pues ahora sí que es lo que nos han enseñado siempre, que debe de haber pues criterios mayores, por lo menos debe de tener 3, la presencia del prurito, picor, la distribución en las manifestaciones pues típicas de dermatitis atópica, que sea crónico o recidivante, y la historia personal o familiar de dermatitis atópica. Y criterios menores, la verdad es que hay muchos. Así como vimos hace rato de pitidiasis alba, esas manchitas hipocrómicas blancas,
pues hay varias manifestaciones que pueden tener, pero pues como dice ahí, debe de tener por lo menos 3 o más de esos criterios menores para poder hacer esa clasificación. No nos vamos a meter tanto en eso porque pues igual es todo una odisea lo que habría que hacer ahí. Entonces ahí tenemos también igual la presencia de los pliegues de Danny Morgan, lo que es igual la manifestación en la nivel región, ¿no? Lo que son ahí, en lo que son sus pómulos, del paciente, alteración. Ahora sí que podemos encontrar diferentes tipos de manifestaciones. En el peque que vemos en la imagen central, pues lo que más se va a manifestar es la cerosis, la presencia de diferentes tipos de placas. Y en otros peques, pues aquí vemos también incluso que puede tener afectada a nivel de lo que son sus manos, o lo que es la hiperlinearidad, que es lo que nos está mostrando en este paciente con sus manitas. Entonces, teníamos pues los criterios de diagnóstico, que también hay un grupo británico que también estableció pues ahora sí que sus criterios diagnósticos, pero pues la verdad que toman en base igual los mismos criterios básicos y ya van agregando algunas otras consideraciones, que tenga los antecedentes, la historia, la historia de afección flexural, la dermatitis flexural, el comienzo de la edad, o sea, es como agarrar todos los criterios de Hankin y Gapka y lo que están haciendo es simplificarlos y poder establecer más fácil el diagnóstico de dermatitis atópica. Entonces, tenemos, ¿qué más vamos a considerar? Estudios complementarios. No existe un biomarcador confiable para dermatitis atópica, o sea, no es como que voy al laboratorio, tómele una VH, tómele esto y ahí va a salir dermatitis atópica. Cada vez es necesario que hagamos biometría, IgE, un GRAM, pero pudieran ocupar a algún paciente a realizarse. Las pruebas de alergia o algún otro, pues, se menciona que tienen poco valor, ahora dependiendo del contexto clínico de nuestro paciente. La biopsia sí nos puede mostrar un patrón de dermatitis, como dice ahí, espongiótica, aguda, subaguda o crónica en específico, pero en ningún lado van a encontrar que dermatitis atópica ocupes para diagnosticarla de la toma de la biopsia. ¿Cuándo biopsiarías un paciente con dermatitis atópica? Cuando estás sospechando en algún otro tipo de alteración, no te está dando la respuesta que tú consideras, el paciente está presentando otras manifestaciones y tú consideras que se podría tratar de alguna otra alteración y no tanto dermatitis atópica, sería conveniente biopsiar al paciente. Entonces, hay asociación pues con síntomas persistentes, pues habría que ver eso también en este caso. Si hay exposición a polen, lana, mascotas, cigarrillos, los alimentos, jabones, detergentes. O sea, sí hay que ver si alguno de estos factores pudiera estar participando. El antecedente familiar de atopia, pues ese es el que no deberíamos de olvidar, es el que deberíamos de considerar en este caso. Y acá tenemos pues un algoritmo terapéutico pues para individualizado para un paciente con dermatitis atópica. La verdad es que el algoritmo terapéutico, ¿de qué tiene que partir? De las claves, en este caso, de los cuidados del paciente. O sea, el paciente tenemos que aprender a enseñarle a los papás cómo se cuida la piel de un paciente con dermatitis atópica. Porque muchas veces te vas a encontrar que el paciente le están aplicando, no sé, tal producto, tal cosa, pero la persona tiene la idea, y eso es lo malo, que desde su consulta inicial se quedaron con la idea que iba a recibir el tratamiento, se le iban a quitar las lesiones y nunca en su vida le iban a poner nada. Pero si tienen esa idea, nunca se va a recuperar el paciente porque le van a aplicar tratamiento como para resolver las lesiones iniciales y posteriormente las lesiones se van a puede haber un brote y van a pensar que el tratamiento no sirvió de nada, van a acudir con otro médico, van a volver a iniciar y así se la pueden pasar. Entonces, ocupamos desde lo que es restablecer la barrera cutánea, ver los factores que pudiera haber desencadenantes en nuestro paciente. Ya podríamos utilizar, si están, digamos, todavía establecidos el uso de esteroides tópicos, para lo que es la fase de brote de manera inicial. Lógicamente no es nuestra única alternativa y como vemos aquí en la imagen, dependiendo de si es el grado leve, moderado o severo, podemos utilizar incluso otro tipo de tratamientos, inhibidores de calcineurina, que pueden servir para mantener las condiciones de la piel. Cuando es un paciente que está presentando brotes y que utilizamos un esteroide tópico, podríamos continuar su tratamiento con un inhibidor de calcineurina. Ahora sí que podríamos, digamos que tendríamos que establecer en cada paciente cuál sería su mejor control y podemos llegar ahora sí que a terapias más complejas, incluso pues ahora sí que a terapia biológica finalmente, dependiendo del grado de severidad, que para terapia biológica tendremos que estar entre grado moderado o severo, al menos lo que está establecido en la actualidad. El control del prurito pues es muy importante y el control de las infecciones también.
Y lógicamente, pues las valoraciones en donde podamos establecer si nuestro paciente está mejorando o no está mejorando. Y ya valoraríamos de manera inicial si alguno de nuestros pacientes requiriera alguna valoración también por el servicio de inmunoalergias, porque consideráramos que está participando este factor en este paciente. Entonces tenemos ahí entonces la presentación, el debut como viene ahí, de la dermatitis atópica se va a dar como ya mencionamos anteriormente, generalmente pues hasta antes del primer año de vida y se dice que hasta los 5 o 6 años ya por lo menos ya todos presentaron entre el 85 y 90% ya tuvieron manifestaciones de dermatitis atópica. Entonces, el algoritmo de manejo, pues sí puede ser complejo, porque ahora sí que desde la restablecer la barrera cutánea, de ver si utilizamos algún tipo de esteroide tópico, esteroide sistémico en ciertos casos, manejar si el paciente no tiene o no tiene una sobreinfección. Sí es arduo, sí es complejo, sí implica, ahora sí que es un trabajo en equipo entre los papás, pues el paciente y el médico para poder lograr que se restablezca esa barrera cutánea. Valoración subsecuente, ahora sí que ver si hubo alguna falla, si se presentó un brote, si el paciente estaba en control y de pronto otra vez se volvió a exacerbar. Sí, es un proceso complejo, pero que sí tiene, pues que va a dar sus frutos y nos va a provocar que en este paciente, pues lo que buscamos es calidad de vida en el paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablábamos hace rato de reparar la barrera cutánea. Y van a decir, es que padre, hay que reparar la barrera cutánea. ¿Cómo? Uso de emolientes que tengan ceramidas, ácido linoleico, tratamientos oclusivos como la vaselina, que es el petrolato puro, parafina, manteca de carité, la anodina, humectantes como la urea, el ácido láctico, glicerina, la antoína y el uranato. O sea, hay varios productos que ya tendríamos que ver, este producto contiene tal y tal cosa y es el que nos podría ofrecer a nuestro paciente mejores condiciones. Aquí les agrego aquí una tabla donde vienen hidratantes y emolientes, vienen también aquí nombres comerciales y lo que contiene cada uno. Haciendo énfasis y paréntesis, como vienen aquí, si se fijan en uno que les puse principio activo avena al 2.5%, hay que nada más tener en consideración que el paciente no vaya a ser alérgico a alguna de esas sustancias y que finalmente nos pudiera provocar mayores alteraciones a nuestro paciente. Entonces, aquí en esta imagen, bueno, algo que se me hace padre del papel del esteroide tópico y del emoliente, eso es importante. El esteroide tópico es el bombero, es el que llega en la situación de emergencia y empieza a apagar el fuego. Pero, ¿qué les digo yo siempre a los pacientes o algo? Lo importante es, ya utilizaste tu esteroide y mucha gente se queda con esa idea. Aplicaste el esteroide, ya se quitó la inflamación y sí, y la barrera cutánea, ¿quién la va a reparar? Si solamente resuelves la inflamación, sigue la piel seca, no hay una reparación, vamos a volver al ciclo, pues ahora ciclo inicial. Entonces ocupamos el uso de emolientes para reconstruir nuestra barrera cutánea. Y entonces hacemos un diagnóstico diferencial ahí por grupo etario. En este caso hay que diferenciar otras cosas, lo que decíamos hace rato en lactantes, pensar descamación fisiológica, dermatitis seborreica, escabiosis es algo que en lo personal a mí me toca ver mucho. Y sí es un caos resolver escabiosis y dermatitis atópica, porque me toca ver la conjunción de las dos cosas, pero pues es muy común. Exantemas víricos, las inmunodeficiencias y las enfermedades metabólicas, o en los niños, psoriasis, dermatitis por contacto, como viene ahí, tiñas, algo que sea facticio, agregado o autoprovocado, escabiosis también, la dermatitis seborreica, y en los adolescentes pues pueden presentar otro tipo, de dermatitis por contacto es muy frecuente que encontremos, la queratosis pilar familiar es muy común que se encuentre, digamos, como de la mano, y pues puede haber también la micosis fungoide, no solamente en los adolescentes, sí pudiera ser un diagnóstico diferencial en una etapa más temprana también. Y algo que es importante también considerar, la terapia proactiva. La terapia proactiva no es más que si tienes un paciente que ya sabes que utilizaste el tratamiento, digamos, base en tu paciente, resolviste la inflamación, está reparando la barrera cutánea, pero el paciente recae, es un paciente al que vas a utilizar una terapia proactiva, ya sea con un esteroide tópico o de la mano de un inhibidor de calcineurina, para prevenir que el paciente esté presentando recaídas. Y entonces de esa forma lo vas a mantener con una intensidad mínima y vas a lograr que las manifestaciones se dan y se controlen. ¿Qué otras terapias se llegan a ofrecer como nuevas terapias? La fototerapia también se llega a ofrecer con buenos resultados, mayores de 7 años. Solamente igual, pues hay estudios de que pudieran favorecer el fotoenvejecimiento prematuro o incluso algún tipo de cáncer de piel, pero pues usada de manera adecuada no debería de haber problema. La terapia biológica con el dupilumab ya se ha probado incluso a partir de los 6 años de edad
Los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, crisaborol, ese es tópico en ungüento al 2%. Los inhibidores de Janus quinasa, ahora sí que es otra presentación en ungüento que también se podría utilizar. La verdad es de que sí está viendo cada vez más armas terapéuticas, más herramientas que nos va a permitir que nuestro paciente, a pesar de que se encontrara en una condición severa, debería de poderse ofrecer pues una condición de recuperación para nuestro paciente. Y pues aquí tenemos lo que mencionábamos de los tratamientos con anticuerpos monoclonales. Aquí es importante considerar lo que decíamos al principio. ¿Para qué nos servían? Porque así es lo que va a decir. Bueno, todo el rollo que hicimos de que participan interleucinas y todo, ¿qué representación tiene? No nada más es por saber cuáles participan. Si sabemos cuáles están participando, podemos modificar esa alteración con el uso, por ejemplo, de terapia biológica dirigida y establecer un tratamiento dirigido para nuestro paciente. Entonces, sí es importante poder lograr establecer cuál en específico es lo que está alterado. Entonces, de manera general, las medidas generales, a lo mejor esta imagen es la que les va a sonar así como más obvia, más como que es lo que todos sabemos, pero es lo que muchas veces no nos tomamos esos 5 minutos para decirle a nuestro paciente cómo debe de cuidar su piel, desde como dice ahí, mantener sus uñas cortas, el baño, que sea con agua tibia, no fría, no caliente. Hay que evitar que el paciente tenga vasoconstricción o vasodilatación. Entonces, el agua tibia es lo más adecuado que le podemos ofrecer. Evitar tallar, de preferencia, pues en este caso, igual el baño de regadera, que sean baños de corta duración, evitar que sean baños prolongados, no utilizar nada para tallar su piel que no sea su mano y su jabón. A la hora de secar, así como seca de manera suave, puede utilizar como si fueran palmaditas en su cuerpo. No tallar, dijimos, con nada. La ropa de preferencia de algodón. Tratar de que no utilice sustancias sensibilizantes en el lavado de la ropa. Ver qué detergentes, que no utilice suavizantes. Ya al último que aquí menciona alimentos alergénicos o otra cosa, pues ya identificar si hay algo en específico del ambiente que pudiera estar participando en el paciente. Y el pronóstico, entonces, la mayoría de los pacientes igual deberían de mejorar a cualquier edad. Con la frecuencia habíamos visto el 20% en la infancia, el 0.9 en los adultos que podrían mejorar. Una tercera parte pueden desarrollar rinitis alérgica, una tercera parte también podría desarrollar asma. Y lo último sería la prevención. Entonces, ¿se podría prevenir la dermatitis atópica? Porque ese sería el otro punto. La verdad es de que sí, aunque pues ahora sí que sí tiene como su grado de complejidad. Habría que establecer desde el diagnóstico prenatal, desde que está la mamá en el control, pero pues eso sería por su ginecólogo, de que tienen datos de dermatitis atópica en la mamá o en el papá. Y si utilizamos probióticos, hay estudios donde dicen que si se utilizan probióticos durante el embarazo, después de que nace y durante los primeros meses de vida, puede disminuir un 20% el riesgo de presentar dermatitis atópica. Y otra cosa importante, favorecer la lactancia materna también. Son de las cosas que nos podrían ayudar a prevenir. Y pues eso sería todo en mi parte. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que pocas dudas van a quedar, más que dudas aclaraste muchas sin duda, más sin embargo, más de alguno va a tener alguna duda. Y estaba viendo ahorita en el chat que, por ejemplo, Reinaldo Michel comenta en Ajá. referencia a la microbiota normal o el equilibrio que se denomina, o si se denomina eubiosis. ¿Se ilumina como eubiosis? Sí. Sí, bueno, sí lo podría decir, aunque lo encontré más así como la simbiosis, pero sí, el que estuviera en el equilibrio del microbioma, sí lo podría mencionar así. Muy bien. A ver si ahorita hay más preguntas o alguien que desee levantar la mano para hacer la pregunta directamente al doctor Javier. El doctor Pedro. Sí. Ajá, abrir su micrófono. Buenos días, doctor Javier. Buenos días, Muchas doctor Pedro. felicidades por su excelente plática. Muy didáctica, muy completa, de la A a la Z, todo muy bien. Una pregunta y comentario. Respecto a la lactancia materna y Ajá. al uso de probióticos, creo que sí es muy importante la prevención de problemas alérgicos mediante la lactancia materna. Número dos,
creo que el parto por vía vaginal es muy indispensable para el fomento de la microbiota del bebé. ¿Sí? Y la tercera, las épocas del año en las que se presentan más estos problemas que parece ser que son en otoño y en invierno. Ese es Sí. mi comentario, doctor. Y muchas felicidades. Sí, no, sí, gracias, doctor. Sí, lo que pasa, hay algo que no mencioné y también se me pasó y estaba revisando. Antes en la literatura también se mencionaba lo de digamos, como por raza, digamos, y decían en la población de piel blanca son los que más aparentemente tienen como estadísticamente con datos de dermatitis atópica, pero en los últimos estudios que hay ya no lo señala así. Y es que la verdad es que en la consulta nos tocan ver pues, pacientes con dermatitis atópica, lógicamente, de piel blanca ya sabemos que son más sensibles, pero te puedes encontrar con dermatitis atópica con piel morena, o sea, no es, hasta ya los papás dicen, ah, le salió delicado y a pesar de que es morenito mi peque, pero sí. Y sí, sí, yo creo que lo que usted dice es muy importante, la recomendación o el consejo para todos debería ser seguir favoreciendo que pues no sean cesáreas, que de preferencia sea pues el parto vaginal, seguir favoreciendo la lactancia materna pues ahora sí que las mamás, ahora sí que a lo mejor incluso a nosotros, bueno, a mí yo creo que me toca ver pacientes, no sé, con alergia a las proteínas de la leche de vaca, que pues haciendo las restricciones a la mamá en su alimentación, pues pueden seguir con la lactancia materna, digo, salvo condiciones muy, muy, ahora sí que severas o algo, o especiales que requirieran hacer ese cambio. Pero sí, muchas gracias, doctor Pedro. Y la época del año, doctor. Ah, la época, sí. Eso sí está descrito, que lo que está más en la literatura es en temporada, digamos, de invierno, que generalmente, o sea, cuando más le va a batallar un paciente, generalmente es cuando empieza el frío, pues digamos, es cuando va a empezar el paciente con la recaída, era el paciente que tú lo tenías en control, el paciente, no sé, muchas veces me ha tocado que yo creo que, no sé si o les explicas muy bien o el paciente se apegan y todo y ya no vuelven. Yo los cito al mes para valorar cómo están y hasta les digo, los voy a ver y si ya todo está bajo control, ya los voy a ver a largo plazo, pero hay pacientes que no los ves hasta que presentan un brote o recaída y generalmente pasa eso, que estaban controladas y en temporada invernal recayó y entonces sí es como la temporada en la que peor les va, pero yo creo que pues es que el clima sí influye también en calor. Acá en los climas, en lugares que están con un calor extremo, también sí me ha tocado de que hay el peque que hasta con su propio sudor, literalmente pues hace reacción. Su propio sudor empieza a provocar prurito y otra vez la cascada inflamatoria la vuelve a desencadenar. Sí. Javier, una pregunta. Dígame. Este, fíjate que en la práctica médica más de alguna vez uno se topa con el hecho de que en algunas ocasiones las mamás tienen cierta cautela en cuanto al inicio de otro alimento fuera de lo que es el seno materno. ¿Por qué? Ah, Porque les atribuyen, pues tú sabes, ¿no? Costumbres y demás, el hecho de que posiblemente al iniciar, no sé, al cuarto o tercer mes por alguna circunstancia, ya ves que las famosas probaditas, que eso en determinado momento pudiera tener alguna relevancia o alguna situación que pueda predisponer esto. Ya ves, por ejemplo, el huevo, a tales fechas se recomienda incursionar el huevo a la dieta. No sé si algo que tenga que ver la alimentación precoz o algo así. sí, sí, de hecho, o sea, sí es también muy importante, pues, digamos, considerar eso, porque si lo vemos desde el punto de vista de alergias, hay estudios en donde te dice que ahorita, pues, deberías de iniciarle todo, o sea, empieza la alimentación complementaria y no debería de restringirse de nada a un paciente en general, y que eso va a condicionar que sea menos probable que presente alguna alergia. Pero sí habría sus restricciones. En pacientes con dermatitis atópica, o sea, si tú ya tienes al paciente que tiene dermatitis atópica y ya lo diagnosticaste, sí es muy probable que ese paciente, digamos, por mala suerte le atines al alimento que le va a provocar alguna reacción alérgica, como menciona usted, del huevo, algún otro alimento pues alergénico, y en ocasiones sí lo perjudicas. O sea, sí generalmente lo recomendable es que en ese tipo de pacientes con dermatitis atópica digamos que sí se prolongara un poco más el tiempo en el que se va a iniciar algún otro alimento. Y más si tenía dermatitis atópica y alergia a las proteínas de la leche de vaca,
como que casi van a ir de la mano. O sea, en general, la recomendación a la población en general es que la alimentación complementaria no debería de haber restricciones, pero en pacientes con dermatitis atópica sí habría que hacer, digamos, como una excepción y sí retrasar un poco, estoy hablando, de todas maneras lo van a hacer en el primer año de vida, el tipo de alimentos pues complementarios, por ejemplo, no sé, el huevo en lugar, lo podría iniciar al 9º mes, por ejemplo, pero es muy poco, o sea, de todas maneras al año ya prácticamente tendrían que estar con toda la alimentación, pero sí habría que hacer otra cosa ahí de diferenciación. Normalmente la alimentación complementaria, ya ve que la Academia Americana de Pediatría a los 4 meses les inician alimentación complementaria. Nosotros al 6º mes, yo les digo en general puede iniciarse entre el 4º y 6º, pero los de dermatitis atópica hasta el 6º mes. O sea, en dermatitis atópica no es tan prudente iniciar prematuramente la alimentación complementaria como que casi les podrías desencadenar algún otro tipo de alteración, sobre todo en alergias, pues en este caso. O sea, en ellos es donde sí habría que seguir al pie de la letra de iniciar alimentación complementaria al 6º mes de vida. Mauricio. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí a través del chat o quieren hacerlo directamente con el doctor Javier? No. A ver. Fuera de ahí. Bueno. Levantaron la mano acá el doctor César Virgen, ¿verdad? A ver. Buenos días a todos. Felicidades, doctor Javier, por su exposición. Gracias. Recordemos que somos la unión de dos cargas genéticas, el papá y la mamá. Sí. Lo que coma la mamá durante el embarazo, el medio ambiente donde se desenvuelva es lo que va a generar lo que vamos a hacer al nacer. Y si hay carga genética para alergia del papá o la mamá, como también me lo mencionó, pues ahí sí tendríamos que manejar seno materno exclusivo 6 meses. Cuando no hay esa carga genética, actualmente las recomendaciones son que se inicie la alimentación sólida entre el 4º y el 6º mes para prevenir alergias, ya no tanto. Esa es la teoría actual de hace 3, 4 años. Sí. Pero pues muy de acuerdo con todo lo que dijo, excelente su conferencia y lo felicito. Muchas gracias, doctor. Gracias. Pero sí hacer ese énfasis, como comenta el doctor César, sí, la alimentación, digamos, en qué momento, pero sí, es que es importante, debería de ser, yo algo que les digo también a los papás, es que, digamos, desde que se planea el embarazo, se supone que debieron de haber recibido consejo genético, pues digamos los papás, o una valoración prenatal y poder decir a los papás, a ver, ¿qué condiciones tiene papá? ¿Qué condiciones tiene mamá? Ah, no, pues de dermatitis atópica. Ah, man, ya debería de sospecharse que pudiera tener algo y como para decir, nuestro paciente, ellos serían candidatos a que la mamá recibiera probióticos, a que la mamá recibiera algo más. O sea, sí debería de, yo creo que tendríamos que influir más allá, porque pues ahorita lo que estamos haciendo es ver al paciente ya que nació, al niño, y pues ya, pero no estamos haciendo nada preventivo, pues no le estamos ofreciendo nada más y porque, pues no sé, no quisiera juzgar ni nada, pero a nivel de ginecología, pues el ginecólogo se va a hacer que pues, va todo bien en el embarazo y ya, pero a lo mejor, no sé, otro tipo de consulta que recibiera la mamá y el papá, en donde se les pudiera orientar y en donde se les pudieran ofrecer pues otras condiciones o algo que me toca también ver más bien también en la consulta es cuando ya tienen un hijo con dermatitis atópica. A veces pues sí es mala suerte que el segundo también sea igual y ya me ha tocado. Y sí es así como de sospechar, así nada más brevemente para no complicarnos tanto. Hay un pacientito que acabo de ver que su hermanito de él, el hermano mayor, tenía asma, dermatitis atópica y rinitis alérgica, tenía la marcha atópica. Y él, el lactante que me llevaron a la consulta, me lo llevaban por prurito en cuero cabelludo y era solamente el prurito, pero ustedes lo veían y la verdad es que si no es porque uno se la pasa viendo la piel y te dices, ay, pues sí tiene un poco de cirrosis, pero muy mínima, pasa desapercibido y lo revisé del resto del cuerpo y sí muy mínimo.
Lo diagnostiqué por igual, por todos los antecedentes y todo, y de los papás y eso, como dermatitis atópica leve, pero se me hacía mucho la intensidad del prurito. Y finalmente ahorita lo tenemos, hasta salió alérgico a las proteínas de la leche de vaca. El prurito no se dio hasta que le cambiamos, ahora sí que pues, la restricción en la mamá y todo, pues en este caso. Me refiero de que suena así como descabellado, hasta decíamos, intenté yo con tratamientos tópicos, dije, se me hace mucho para que no le puedas quitar el prurito al paciente, cambiarle, ahora sí, de emoliente, cambiarle de champú, utilizar productos. No, todo el problema era, y sí, se corroboró alergia a las proteínas de la leche de vaca, y sí tiene dermatitis atópica, pero si nos vamos al caso de ese paciente, tenía pues todos los datos en el hermano, era como que casi, casi sí podría haberla, sí podría tratarse pues de una dermatitis atópica, solamente que él no tiene más que la pura dermatitis atópica. Y si lo ven ustedes en la consulta, pasa desapercibido, porque no se le ven nada de los datos así de lo que mostré yo hace rato de dermatitis atópica, pues no, o sea, la cerosis es mínima. Solamente les digo, porque pues uno está acostumbrado a ver la piel de los peques y pues sí dices, ah, mira, sí, pero pasa pues muy desapercibido esto, pues digamos, y sí es, pero sí, pues considerar eso, por eso lo importante de, pues si tengo papá y mamá que sí tienen datos, y hay otra cosa ahorita que me acordé también, que muchas veces se nos va en la consulta, mencioné yo dermatitis atópica, vamos a suponer que ya le preguntaste a papá y a mamá y efectivamente no tienen ningún dato ellos ni en la familia de piel sensible, pero sí hay datos de asma o rinitis alérgica. Y eso sí está también estudiado, donde puedes, ahora sí que la combinación de eso, puede ser que en lo que heredaste o ya a la hora, digamos, de la carga genética, tu familia tiene antecedentes de asma o rinitis, pero tú pudieras desarrollar dermatitis atópica. O sea que no solamente es preocuparnos por si hay datos de piel sensible, sino o de asma o rinitis, también eso es considerarlo en la valoración. Pues muy completa tu plática, Javier, y realmente dejas un poco margen de dudas, ¿eh? Realmente muy completa. Muchas gracias. Gracias, doctor Soria. Bueno, parece que no hay más preguntas, Javier. Entonces, pues no queda más que agradecerte, Javier, por tu ponencia y ojalá en un futuro no muy lejano nos vuelvas a deleitar con alguna otra plática en relación a la dermatología. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias por su atención, por la invitación. Ahora sí por considerarme y por preguntarme también, porque sí, es importante ahora sí que retroalimentarnos Y ahora sí en que las en nombre del doctor aportaciones de todos. Antonio Lara Pérez, que por situaciones personales no pudo estar con nosotros, agradecemos a toda la compañía y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego a Cuídense todos. mucho. Saludos a todos.